¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y en esta oportunidad les quería compartir una charla que tuve con Elías Fernández Casela. Él es el autor de un libro recientemente salido que se llama El Pulso. El Pulso está editado por Editorial Promesa, una editorial también interesante para ver sus producciones. Y bueno, es un primer libro de Elías y me pareció importante, también interesante como charlar con estos primeros pasos que dan los escritores a veces también. Elías es una persona súper empática, interesante, muy buena onda y con muchas ideas también. Me pareció que me llegó una imagen muy rica, ¿no? de todo su mundo interno, de cómo es su proceso creativo, de cómo piensa la escritura, la ciencia ficción y el aprender a escribir también. Digamos, me gusta cuando la escritura se encara desde lo lúdico, como sale en la charla se dice, y no se pierde el disfrute. Hay mucho esnovismo, hay mucha pose en el mundo de la historieta, en el mundo de la literatura, en el arte en general, y poder compartir charlas con gente que coincidimos en que el mundo de la escritura, el mundo de la creación no tiene que perder nunca el norte, que es divertirse, crear, jugar. Me parece genial. El Pulso también vamos a dejar el link para si quieren conseguirlo. Se puede leer online o bueno, lo pueden conseguir en físico, así que estaría interesante también saber qué les parece. Solo como una breve introducción, es un libro de ciencia ficción, así que son cuentos, relatos de una ciencia ficción bastante muy de esta época, y bueno, espero que disfruten la charla. Nos estamos viendo en el siguiente podcast. Bueno, primera pregunta, así como medio de rigor, ¿no? Un poco ya lo charlamos recién. Vos, es tu primer libro, es la primera vez que lo encarás como un formato libro. Ya tenías experiencia de haber hecho otras cosas y te fuiste animando de a poco. ¿Cómo llegas vos a materializar esto en un libro y, bueno, a llevarlo, ¿no? A distribuirlo al mundo? Bien, no, hay varias aristas. Yo hace rato que tenía ganas de publicar un libro. Quizá en mi trabajo no estaba lo suficientemente maduro. Yo había publicado en algunas antologías antes, una de relatos de amor y desamor no tradicional, 2017, y en la antología de la Bienal de Arte Joven de 2019, que quedé seleccionado ahí en la categoría cuento. Y la verdad que jamás estuve cómodo con la idea de pagar por una publicación. Me pareció que siempre creí que la responsabilidad respecto al producto final, que es el libro, el objeto libro, tiene que ser compartida entre el autor y los editores. Y ahí en la Bienal, a fuerza de simpatía y mucha cerveza, nos hicimos amigos con Micaela Signac, una poeta muy buena, que en ese momento estaba armando una editorial. Y como conocía a un montón de gente del mundillo, yo le acerqué mis textos no para que los publicara ella, sino para decirle: che, amiga, ¿sabes a quién podría llegar a interesarle trabajar con esto? Y cuando digo trabajar con esto me refiero también al hecho de hacerme una devolución sobre los textos. Si hay algo que tampoco conjugo como una idea positiva, es esta cuestión de que les tirás los textos y sí, dale, salen así, te los publicamos así como vengan. Que no quiero dar nombres, pero hay muchos editoriales que hacen eso y después empiezan a poner algunos peros a la hora de sacar la publicación, diciendo que se necesita más presupuesto, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Pero bueno, estos son textos. Originalmente el libro iba a tener unos 7, 8 cuentos, iban a ser todos textos que escribí entre el año 2014 y 2018. Pero como la publicación se atrasaba y yo seguía escribiendo cosas, claro, cada tanto se la mandaba a mi amiga y me decía: che, esto está mejor que esto, qué sé yo qué. Y es verdad, porque efectivamente había textos que tenían unos cuantos vicios y jeites antiguos muy, no voy a decir muy poco literarios, pero muy amateurs de pronto. Claro. Y no estoy diciendo que lo que haya hecho ahora sea terriblemente profesional,
pero tiene un trabajo un poco más pulido. Claro. Un poco más pulido y bueno, sí, yo también estoy más contento con el resultado final. Por otro lado, originalmente la publicación de estos 7-8 cuentos iban a tener un hilo conductor más difuso. Y el trabajo que hicimos con Micaela fue el de encontrar una identidad entre estos cuentos que es un poquito más sardónica, más simpática pero trágica, ¿viste? Que es el resultado final que tiene El Pulso. Yo quizá hubiera querido un libro un poco más largo, pero me parece que terminó siendo una pequeña pastillita de cianuro bien concisa, que funciona bastante bien. Y mucho del mérito es de Micaela, de la editora, definitivamente. No me voy a quitar el mío que lo escribí. Pero es un combo. Es un combo, pero por eso repito que me parece fundamental el trabajo en conjunto, con una mirada más global y que aparte tenga una idea de la identidad del libro, más allá de las partes que lo componen, que son los cuentos. Que es difícil, esta parte tiene su dificultad. Que es difícil, que es una visión que por ahí uno cuando quiere publicar un libro no la tiene en cuenta en principio. Uno dice, bueno, tengo estos textos y me gustaría que los lean. Bueno, primero hay que ser cauteloso a la hora de decir me gustaría que los lean, porque uno puede tener cualquier cosa, ¿viste? Que querría encajarle al otro en la cara, y no se trata de eso. Se trata también como de respetar al posible lector o lectora. Por un lado eso. Y por otro lado esta cuestión, que uno por ahí no sabe las distintas combinaciones que se pueden hacer con el material que uno aporta. Así que nada, el Pulso es un libro que es hijo de la necesidad que yo tengo de escribir, que es también muy lúdica a veces, yo me divierto mucho escribiendo, también la paso muy mal, porque hay momentos de la escritura que son muy angustiosos, realmente muy angustiantes, que no llegás, no te movés, no se mueve, decís esto es una porquería, o más allá de que esto es una porquería, es para qué estoy escribiendo esto, hasta que en algún momento forzás la idea hasta que ocurre y finalmente nada, te entusiasmas. ¿Tenés alguna forma así de elaborar? ¿Sos muy metódico con algo? ¿Sos de armarte con...? O sea, las dos estrategias que tengo son la de forzarme a escribir cualquier cosa, porque no creo en la inspiración, no creo en... O sea, sí creo que en algún momento como que... O sea, considero que el acto de escribir funciona muchas veces como una canilla que no se usa hace mucho tiempo. Que vos la abrís y primero vibra y sale agua barrosa y es toda una porquería que no podés o mucho menos tomar ni bañarte, ni lavarte las manos, hasta que finalmente el chorro se estabiliza y empieza a largar. Muchas veces para mí el acto de escribir funciona así. Y esa es la forma que tengo de escribir. Ahora, cierta planificación necesito también, obviamente. Pues si no me dedicaría a escribir solamente cosas catárticas, que sí lo hago cuando escribo poesía. La diferencia es que no publico poesía. Me la guardo para mí y a veces la recito en algún centro cultural si estoy muy borracho y muy rodeado de gente en la que confío. Pero lo otro que es fundamental en el laburo es la escaleta. La escaleta, que es una herramienta que viene del cine en realidad, que es eso, es la estructura que va teniendo tu relato. Y esa también me parece fundamental, porque a veces lo único que conoces es un hecho que va a pasar en medio del relato, o cómo termina la cuestión, o una escena que te gustaría que estuviese, algún rasgo de un personaje, o a veces sencillamente no tenés la energía para escribir todo de una. Y entonces escribís hasta acá, te agotás y decís, bueno, pero ahora tiene que pasar esto y esto. Y nada, uno tiene un límite a la hora de escribir. ¿Y tenés así un lector crítico, así yo y hay mucha gente tiene
toma, léelo, miralo, decime. Sí. Algún grupo medio ahí de confianza que Sí. te dé una devolución honesta, digamos. Bueno, así. ahí hay varias cuestiones también medio. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en un segundo libro y en ese segundo libro estoy trabajando con otro editor. No sé si va a salir publicado con él. A mí me gustaría, ya que lo estamos diciendo. Pero bueno, si no se diera, Claro. de todas formas es un trabajo que se hace con una persona que tiene una visión, con la que podemos coincidir o no, pero siempre se un ida y vuelta, un intercambio. Y ese tipo de trabajo lo repliqué otras veces en talleres literarios. Cuando digo taller literario me refiero más a una clínica literaria, en la que vos llevas los textos y la otra persona Te hace una devolución. te hace una devolución o trabaja con vos el texto o explora con vos los límites. O sea, he ido a clínicas literarias muy distintas entre sí. Desde la persona que decía, bueno, hoy vamos a laburar bajo la premisa de un hombre lobo. Claro. Perfecto. Bueno, hoy vamos a laburar desde la premisa de un hombre lobo, pero en literatura noir. Perfecto. Claro, vemos qué se puede hacer con el texto. Hasta otro chabón que de pronto dice, bueno, mira, hoy nos vamos a tomar 5 cervezas y vamos a escribir lo que salga. Esa experiencia también la he tenido. Y obviamente, nada, experiencias mucho más normales también. Pero después sí, tengo una lectora en la que confío mucho, que es mi pareja, Rocío, Claro. que ella no lo querrá admitir, pero para mí es una de las mejores escritoras que conozco. Tiene una visión, aparte, yo creo que una persona que hace ese tipo de laburo, ya sea un tallerista, alguien que da una clínica de obra, etcétera, no tiene que ser condescendiente en ningún momento. Claro. Si acá le pifiaste, Claro. si esto es una porquería, esto es una porquería, si parece que esto lo escribiste a los 12 años, parece que lo escribiste a los 12 años, Sí, sí. y ahí vos ves qué haces con el texto. Esa mirada me parece muy importante, bajo el riesgo de pronto uno desconfiar del propio material que escribió. Claro. Qué sé yo. Pero bueno, la decisión última la toma uno. Claro. Para mí, si la decisión última la toma el editor, ahí también hay un problema. Quizás. Claro. Pero bueno. Sí ha pasado en el proceso de publicar El Pulso, que iba a ser un libro, de nuevo, iba a ser un libro totalmente distinto, que por H o por B, por cuestiones de conveniencia de estructura de los textos, de longitud de los textos, o incluso en cierto caso una cuestión política, un texto que por ahí podría haberse publicado tranquilamente en el año 2005, pero ahora como que hemos evolucionado a la hora de debatir ciertos temas, con lo cual hubiera atrasado de alguna manera, hubiera atrasado quizás Quedó como publicar ese. envejeció mal, digamos, se diría algo así, ¿o no? Podría ser, es como que encarnaba un tipo de violencia, era un relato de terror, encarnaba un tipo de violencia que hoy por hoy no te digo que podría haber sido de mal gusto, pero podría ser como, bueno, no entendiste nada. Y uno escribe un montón de cosas, elige con qué se queda. Sí, sí. Cuando uno está prendida a la máquina, escribe lo que escribe. Sí. Y después reflexiona por ahí sobre lo que escribe. No, y hay un contexto que también habla sobre eso. Habla sobre eso, obviamente. Eso está Obviamente. bueno. No es lo mismo un borrador para uno, qué sé yo, que esto que el otro. O no es lo mismo que lo publique una persona a la que le chupa un huevo, la verdad, Claro. ese contenido o ese efecto, a que, bueno, uno toma decisiones Claro. a la hora de qué publicar. O sea, escribir es comunicar. Sí, por eso. Es comunicar. O sea, Vos estás. sentías que no estaba bueno que vos lleves O sea, en ese su mensaje. momento, sí. O sea, pasa que yo no había visto ese mensaje implícito en el texto. Y me lo hicieron ver. Y al momento que me lo hicieron ver fue como, epa, ok, sí, es verdad. Es verdad. Estas son cosas que están veladas incluso para mí mismo, pero que están reproduciendo ciertas violencias que no estaría bueno que yo reprodujera. Me da esa sensación de, yo he hablado con varios historietistas y qué sé yo, y ahora se está dando mucho lo que un editor que hablé decía que son como trailers, o sea, como la edición de historietas que es más cara por la imagen y el papel y todo, se hace como una tirada que es, bueno, no sé, de un libro que solía tener, no sé, 100 y pico de páginas, se hace uno de 20, 30, se va haciendo a tandas, viendo la recepción
Claro. Sentís y en que base a eso seguís. y laburás como una, viste, como una punta que puede ir creciendo o puede ir llegando a un poco el mercado, un poco la movida que genera. Sí, yo creo que hubo una lógica similar a la hora de publicar El Pulso. También porque yo no soy un autor conocido ni nada por el estilo, no pretendo serlo tampoco ni en el corto ni en el mediano plazo, en el largo, no sé. Claro. Si se llegara a dar sería no porque yo lo haya buscado. Pero sí, esa lógica también se ve en la música, que actualmente en Spotify salen solamente singles, los discos que se publican son discos de 6 temas por ahí. Y en una reseñita que hicieron del Pulso en un momento dijeron que era un libro muy amigable con los tiempos de redes sociales que estamos manejando, que era un libro conciso pero que aparte se leía rápido, y se lee rápido no solamente por el tipo de prosa que tiene, como no sé, hay autores que se leen rápido como Chuck Palahniuk de pronto, ¿viste? Lo lees como fluido. Fluido, pero aparte de fluido, el mismo, la profusión de verbos que tiene, que te lleva de una frase a la otra directamente, y como constantemente están pasando cosas, se da una cuestión muy cinematográfica por la que vos seguís el texto hasta que termina. Lo cual no significa que sea mejor o peor que otros tipos de escritura. Claro. Es solamente el ritmo de cada texto. Y con El Pulso, como que de alguna forma sí, creo que está implícita en la forma en que está armado el libro, esa lógica de, no sé si decir un libro para llevarse en un viaje en tren, pero sí para leer entre posteo y posteo, sí para leer entre bombardeo de Infobae y bombardeo de Infobae, quizá. Sí, o en el celu, lo pensé también. O en el celu también. Viajando en el colectivo. Lo sentí como muy, en ese sentido, voy a decir una palabra re 90, que es multimedia, o así, esta cosa como de tener en cuenta que el formato físico es uno de muchos y de que vos podés estar todo el tiempo conectándote a otras cosas simultáneamente. O sea, podés estar leyendo, viajando, leyendo y esperando, no sé, que salga tu hijo de algún lado. Sí. Eso lo sentí como de buen sentido, porque vos decís que se lee rápido. Yo te diría, se lee rápido, pero deja como todo el tiempo sensaciones bastante intensas. Y está bueno eso también, porque no te quedas como con un sabor bastante definido de que te quiso transmitir ese cuento o esos cuentos. Sí, a mí no me gustan los cuentos que no dicen nada. A mí no me gustan los cuentos que no van a ningún lado. No me gusta mucho esa literatura del yo de salí de mi casa y estaba nublado, fui en chancletas a visitar a Lali y estuvimos tomando una birra en la terraza. Uy, qué triste que estoy hoy, fin del cuento. Claro. Sí, como la postal, digamos. Sí, no. A mí me gusta como causar un efecto. Ya que Cortázar dijo en algún momento que la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. Y en su momento Fontana Rosa había también comparado el cuento de alguna forma con algo pugilístico, que tenía que arrancar como con una piña, con un trozo en la boca. De alguna forma adscribo a eso. Como que yo me parece que no te podés hacer el boludo en un cuento, qué sé yo. Creo que incluso en Busca del tiempo perdido está diciendo algo Proust con su forma de contar tan detallada y extensa y chiclosa por lo menos. Qué sé yo. Eso me parece fundamental y es algo que hacen la mayoría de los escritores y escritoras que me gustan. Claro. Y te iba a preguntar un poco eso. Yo al leerlo me pasaba que, bueno, viste, te había comentado, Juan Manuel Robles tenía como una vibra similar. Lo venía pensando a ver desde dónde, y yo siento que vos también son como relatos que tienen componentes, podríamos decir, ciencia ficción, pero a la vez no son ciencia ficción porque es una tecnología que
mí lo que me pasaba es que casi ni hace falta explicar qué es, o sea, forma parte ya de la vida como una taza de té o una pava. Entonces, ¿lo sentiste también como un desafío así de hablarle, no sé, te iba a preguntar las influencias, sos de ese palo más de ciencia ficción? Lo siento medio Black Mirror, no sé, ¿te acuerdas de la serie? Sí. Con ese ritmo que también es muy fílmico. Sí. O sea, yo creo que en cuanto a Black Mirror y a este tipo de relatos y este otro escritor que vos me mencionabas, me parece que la cuestión suelen ser los climas de época. Hay ideas que van circulando y de pronto empiezan a aparecer en esta hora. Yo cuando salió Black Mirror dije, uy, mi sueño es guionar una serie como esta. Y antes de Black Mirror yo ya escribía este tipo de cosas, pero no porque yo soy un iluminado ni nada por el estilo, sino esto, qué sé yo, es como bueno, la fotografía se inventó al mismo tiempo en varios lugares distintos. En cuanto a desafío, mirá, el cuento que menos me gustó como quedó y que más me desafió irónicamente fue El Pulso. Mirá. ¿Por qué? Porque yo quería escribir un cuento Lovecraftiano. Yo desde muy chico fui muy fan de Lovecraft y nunca, jamás pude escribir algo remotamente similar, lo cual está bien por otro lado porque es muy único el estilo de Lovecraft, y si uno escribe un cuento a lo Lovecraft es como una fotocopia, es como medio una fotocopia, es como bueno, cuando King escribe un cuento tributo a Poe y le sale un cuento de Poe y está buenísimo, o sea, realmente eso es talento, qué sé yo. Bueno, en mi caso terminó teniendo como siendo un plato apenas asosado con un poco de terror cósmico, con el que yo realmente no quedé conforme. No sé por qué, y al mismo tiempo es uno de los cuentos que más le gusta a la gente, de los que leen, y es el cuento que la editora eligió con el nombre del libro y el todo. nombre del libro. A mí más que terror me dio como que también está en Lovecraft mucho como esta sensación de sale como angustia, como esta sensación de que sos una polvito, un cosito de polvo en el aire. Esa es una idea que siempre me cautivó, que cuando me viene a la cabeza me arruina el día y que siempre trato de transformarla en algo. O sea, creo que también mucho de lo que escribo son varias formas de decir la desazón, la depresión, la angustia, y muchas veces la digo a través del humor. Claro. Porque es una especie de manotazo. Es una especie de manotazo. Es como un gato asustado agarra, bueno, se manifiesta, pega un grito. Y ese grito creo que también es ese cierto sentido del humor que tienen algunas de estas cosas. Pero en cuanto a lo de la ciencia ficción, yo creo, bueno, un autor que me gusta mucho es Vonnegut. Y Vonnegut es medio difícil decir si es un autor de ciencia ficción o no. O sea, es un autor que ha escrito textos muy políticos y de pronto la ciencia ficción está presente de una forma incluso medio fantasiosa a veces, como y no sabes si esto ocurre realmente o no. Entonces, creo que hay un problema con los géneros literarios. No quiero no quiero caer en el esnobismo de decir, encasillan. Claro. Pero es verdad que si uno no puede moverse entre géneros literarios como si se moviese entre distintos planos del universo, por ahí se pierde de muchos elementos para agregar un cuento. Y entonces me parece que uno puede volar un poco más si toma elementos de la ciencia ficción, si se permite que pase algo medio fantástico en un cuento, o si pone en duda la realidad de lo que está pasando, qué sé yo. Me parece que todos los recursos que puedan aportar el texto de uno, cualquier cosa, si uno después se va de mambo, lo saca. Puede ser como lo dijiste hace un rato, más lúdico, como jugar más sin esas fronteras, que hay mucho fan de las fronteras esas que hace un culto y está bárbaro si te sirve, pero yo creo que coincido con vos que a nivel creativo
vos te fijas límites que no hacía falta que te los fijes tan estrictamente, ¿no? Si vos decís, voy a hacer ciencia ficción, hard science fiction, que es, viste, Claro. todo tiene que tener un correlato. Por eso sentí que eran textos que apelan a ese lector que enseguida puede entender todo lo que está pasando sin un glosario de términos. Y eso está buenísimo. Me parece que habla de este clima de época que vos decís, que es, nosotros ya con la tecnología tenemos una vinculación donde esa frontera es re borrosa. El viaje al futuro, el auto volador, digo, ya está, Sí. la verdad que ya está. Sí, aparte creo que la vinculación que tenemos con la tecnología es muy intuitiva también. O sea, cada nuevo invento que sale, y la mayoría de nosotros no tenemos que aprender con un manual a usarlo. Exacto, Está claro. hecho de tal forma que uno te lo dan y... Sí, tocás y Exactamente, te hagas. tocas, probás, qué sé yo qué, a lo sumo, no sé, llamaste sin querer a un ex jefe que te caía como el orto, bueno. Y quizás está bueno que se dé eso también en la literatura, en el arte, qué sé yo. Es como, bueno, esta frontera que pasa cuando vas a una muestra de pinturas a veces y decís, no lo entiendo. Pero ahí no lo tenés que entender tanto, Claro. por ahí tenés que verlo y ver qué ¿Qué te genera? qué te genera, qué te dice, qué sé yo, ¿viste? Claro. También pasa mucho en la poesía, qué sé yo, bueno, ya no usamos en decasílabos, ya no contamos. Se Sí, puede sí, usar, sí, está buenísimo cuando se usa muchas veces, el resultado está bueno. Sí, de hecho, bueno, entre mis amigos y amigas poetas, tengo un montón que usan precisamente esos modos que hoy por hoy son medio arcaicos y los aprovechan precisamente para jugar. Claro. Y en general cuando hacen eso y usan las reglas y las rompen, terminan consiguiendo textos que son increíbles, mejores que Claro. los textos espontáneos de Sí, pronto, sí, sí. ¿viste? Está bárbaro. Qué sé yo. No digo que yo consiga hacer eso actualmente, pero sí me parece esta cuestión de no tomarse tan en serio la estructura. Claro. Y ni siquiera tomarse tan en serio lo que uno está escribiendo. Bueno. A la hora de corregir, a la hora de publicar, por ahí sí. Porque ahí repito esta cuestión de respetar y no subestimar a la persona que Claro. te está leyendo. O sea, tratar de ofrecerle lo mejor. Pero mientras escribís, divertido. Claro, claro. No, vos lo señalaste también, que bueno, hay una búsqueda después de un leitmotiv en cada capítulo, un hilo conductor, está bárbaro, porque es un desafío también, pero como decís, me parece posterior al proceso creativo. Está bueno eso que lo veas. Y entonces me surgía esta pregunta, ¿no? Por ahí ya medio la respondiste, pero en tu libro me quedaba un mensaje quizás no tan negativo, de por ahí yo vengo leyendo cosas mucho más así de ese palo de la ciencia ficción, como digamos, el mundo es una porquería y seguirá y para peor. Ya me surgía esta imagen que era, ¿estamos más conectados y estamos más solos? ¿O estamos más conectados y pensamos que estamos más solos pero estamos conectándonos a algo más grande? No sé, me quedaban como estas dos imágenes. Yo la visión que tengo es de que siempre estuvimos solos, desde los inicios de la humanidad. Quizá antes había formas de comunidad más sólidas, y es verdad que actualmente hay un culto al individualismo bastante más potente, no sé si hijo o productor de cierto Claro. consumismo. Pero yo creo que en realidad la soledad siempre fue una constante, por algo se viene escribiendo de ella Sí, de tiempos inmemoriales, y quizá esta conexión tan fuerte que tenemos a través de redes sociales, de tecnologías, etcétera, lo que hace es mostrar los hilos de todas las conexiones que podríamos tener y no tenemos. no tenemos. Entonces, para mí es muy posible, me arriesgo a decir, que la cuestión podría pasar por ese lado, por la frustración. Claro. Porque por ahí ves en Twitter a una persona que tuitea cosas que decís, uy, podría ser amigo de esta persona. Y después ves que tiene 26.000 seguidores y si vos le haces un comentario, obviamente no te lo va a responder llegar, porque claro. no le va a llegar.
qué sé yo, es esta cuestión, la democratización del rockstar de pronto, ¿no? Claro. Qué sé yo, sí, todos podemos llegar a ser amigos de esta persona, pero en realidad está allá. nadie. Casi o sea, no se claro, sabe lo que es, ¿no? O sea, exactamente. ¿qué es esa persona? Porque es algo que vos le hablás. Sí, y aparte es algo que esa persona construye en redes sociales, que ni siquiera es... ¿Viste? Entonces, creo que quizá puede pasar eso. Creo que quizá como una cuestión medio cyberpunk, claro, de expansión del propio cuerpo de uno. Bueno, por ahí los celulares, las redes sociales son como una especie de prótesis comunicacional que le añadimos a nuestra capacidad humana de comunicarnos, pero que es muy potente. O sea, es muy potente y se te puede ir de las manos y podés incursionar en todas estas contradicciones. Buenísimo. Sí, sí. Y por algo también se han dado tantos cambios culturales en tan poco tiempo, de pronto. Claro, por eso te digo, vale. El otro día me pasó de ver circuló, viste que también las redes hacen como estas oleadas de circulación. Un video de David Bowie que lo entrevistaron tipo en los 90, ¿lo viste? Y él dice, Sí. es una forma de vida alienígena, Sí. internet, que no sé. Me quedé como, mirá lo que el chabón vio como ese potencial, pero me gustó verlo como algo que ni siquiera lo llegamos a entender, ¿viste? Del todo. Pero bueno, volviendo a tus textos, yo lo miro con cierto... O sea, sentí que se humanizaba la tecnología y no que era el apocalipsis de la tecnología consumiendo a la humanidad. Por eso me parece que vos desde todos los cuentos hay protagonistas con los cuales nosotros hacemos puentes enseguida porque somos casi esos, digamos. Vos enseguida, no sé, de los 5 todo el tiempo sentía que había un recorrido, una intimidad, una idea de esto, de estar solo, de esperar algo, que la tecnología o que la situación esa potenciaba o salía el cuento para ahí, ¿no? Sí, es que yo, a ver, no creo que Facebook te ponga un revólver en la cabeza y te diga, sentate acá a leer cómo toda esta gente está más contenta que vos, claro, y sentite miserable. Creo que uno en su momento entraba porque Facebook no lo estamos usando, pero bueno, Instagram, que es una red social donde aparte es más común que la gente se muestre contenta en Instagram, sí, sí, y linda. Por ahí no es esta cuestión de que Instagram te quiera encajar, bueno, sí, porque te quiere vender publicidad y el engagement, todo lo que quieras, pero creo que es más una cuestión de que nosotros nos damos la jeta contra Instagram, que estamos buscando algo que no sabemos bien qué es, que Instagram lo sabe, pero solo se pone en nuestro camino para que nosotros nos partamos la cabeza. Y retomo esta idea de la frustración, quizá, de todo lo que tenemos a disponibilidad y lo limitado que son realmente las posibilidades finales. Claro, ¿cómo termina siendo? Es esto. Bueno, sí, nunca en la historia humana tuvimos tantas cosas disponibles para leer, para ver, para etcétera. Bueno, sí, nos vamos a morir. Y además tenemos que dormir y comer y laburar. Tal cual. Bueno, en medio para cerrar, te iba a preguntar un poco sobre, a ver cómo lo ves vos al libro dialogando dentro de la Argentina del 2022, en el mundo, a ver, mostrame un poco ese mundo, el mundo de las editoriales o el mundo de la literatura, que me has contado un poco los encuentros, ¿no?, que vos tenés con otros escritores o estos encuentros de literatura. ¿Cómo ves a vos ese panorama hoy? No sé, yo manejo más el de la historieta y un poco de eso, la historieta está creciendo, pero hay un abismo que se puede caer, porque bueno, tenemos unos precios de producción que están destruyendo casi el precio del papel en su momento se la complicó bastante. ¿Cómo es el mundo de la literatura? O menos del que vos manejás. El mundo de la literatura tiene como pequeños grupitos y pequeños ambientes, varios distribuidos por todas partes. Creo que la forma en que se puede llegar a incluir el pulso en esa movida, creo que por un lado será trabajo de la editorial, que tiene un catálogo hermoso, realmente tiene un muy buen catálogo. Yo estoy muy contento de haber publicado junto a gente como, no sé, Rita Gesaines, de pronto, es una genia.
No, pero te lo decía más que nada porque me pasó el año pasado, este año no pude ir, pero ya me dijeron también que explotó de gente. ¿La Fed? La Fed, Sí. ¿viste? Y vos decís, yo, honestamente lo digo desde la total ignorancia. A mí me pasaba por el costado eso, no estaba ni enterado que había ese latir, ¿viste? Como una cosa, está explotado de editoriales, recontra talentosas, porque material que me he llevado del año pasado, que lo sigo leyendo hoy porque es, ¿viste? Oro, papa fina. Sí. Entonces decís, ¿qué pasa ahí? ¿Falta industria? O sea, falta, no sé, no quiero ser malo, vos vas a la Feria del Libro, me pasó con una editorial que se llama también El Caracol, que me encanta, que traducen del japonés. Vos vas a la Feria del Libro, está la ¿viste? Sudamericana, gigantesco, el otro que es el Emporio, viste un rinconcito allá, viste, la encontré ahí, compré, me encantó. ¿Será siempre el destino de esas editoriales ser así? ¿O podemos medio soñar con que se transforme en algo que...? Hay varias cuestiones ahí. Por un lado, yo creo que actualmente lugares donde publicar hay, Claro. bastantes. Y si uno se mueve y busca humanamente a otras personas sin querer publicar a toda costa y encajarle por la garganta de los borradores, uno consigue dónde publicar y tener un muy buen una muy buena comunicación. También hay mucho chanta, de los que no voy a hablar, que los han cagado algunos amigos míos y me han intentado cagar a mí también. Y considero que, bueno, nada, calculo que sí, que el mercado editorial está bastante estratificado, como la misma sociedad está estratificada, y contra Planeta no se puede hacer nada en ese sentido. De hecho, durante la pandemia, en su momento hubo prácticas comerciales muy deshonestas por parte de las grandes librerías. No nombro ninguna, no porque me dé cosa nombrarla, sino porque no recuerdo exactamente cuál de las grandes librerías y no quiero acusar alguna, ¿viste? Pero que a las librerías de barrio las dejaron, tiradas. Sí, las dejaron tiradas porque las novedades editoriales no llevan ahí. Yo calculo que, bueno, mucho de eso se tiene que dar en el mercado editorial. Un editor hace poco me dijo que había una frase entre los editores que decía que para tener una pequeña editorial había que heredar una gran fortuna. Y la verdad que el laburo, yo no puedo concebir cómo se financia realmente. Sé que hay muchas que incurren en... Bueno, a ver, sé que hay muchas que incurren en la autopublicación encubierta. Es como, bueno, te publico 100 ejemplares, pero después los tenés que vender antes de que se pasen los 30 días. Y si no los vendiste, el resto de la plata la pones vos. Sí. Esa es una práctica que me parece muy deshonesta y sí, rompe todo lo que es editar, digamos. Rompe todo lo que es editar, y muchas de esas editoriales también publican así libros como si fueran chorizos. Pero después, bueno, creo que este tipo de editoriales que buscan realmente una sinergia y buscan crear buen material, tratan de conseguir prácticas de autofinanciación, como por ejemplo la preventa. Claro. La preventa es como muy importante. Bueno, ¿de cuántos libros va a ser la primera tirada? No sabemos. Si la preventa vende 50, imprimimos 200. Si la preventa vende 160, imprimimos 800. Claro. Es una práctica, es una táctica. Es una de estas tácticas del débil, ¿no? Qué sé yo. Por otro lado, creo que hay un entusiasmo muy fuerte, y hay sobre todo mucho laburo en ese sentido. Mucho under, ¿no? Como aguante mucho under, exactamente. Sí. Pero en sí, creo que actualmente es un buen momento para publicar, si te moves. Y además hay como mucho apoyo por parte de los lectores a estas pequeñas editoriales. Eso se nota, eso es nuevo. Y va de la mano de todo un ecosistema que se estuvo formando de editoriales, librerías, escritores, editores, que están todos en la misma, que todos necesitan vivir de eso. Sí. Qué sé yo. Y después te iba a preguntar algo que también, yo que vengo más de la historieta, pasa, que es como una no digo que es una sorpresa, se me ocurre decirlo así, pero no sé si es una sorpresa, que bueno, frente a lo digital parecía que bueno, la historieta ya fue, o sea, si yo la puedo leer en digital porque voy a comprar en papel, pero se da como un fenómeno que es no, es al revés, yo lo leo en digital, si me gusta la compro. Claro. Entonces
¿Pasa lo mismo con la literatura, sentís? ¿O hay más de lo...? Dos cosas. ¿Se lee más en digital? Dos cosas. Eso hice yo hace poco con una tira que estaban publicando en Instagram, que era el pequeño Timmy. Ajá, sí. Que nada, me estallaba cada vez que la veía, y donde vi que había una versión en físico, fui y me la compré. Claro, obvio. claro. En cuanto a lo de la literatura, creo que el formato digital para leer libros es un poco más incómodo, sigue siendo más incómodo actualmente, y sigue habiendo no solo esta cuestión del fetichismo del libro en físico, sino también esta cuestión de, bueno, ¿dónde lo leo? Todos tenemos un e-reader. Claro. ¿Qué tan cómodo estoy leyendo en un celular? Las tablets ya no se usan mucho. Yo leo libros en el laburo en PDF, a veces cuando no hay mucho trabajo y está muy muerto. No, en la compu de escritorio. Pero también llega un momento en que estás como... Sí. Entonces, yo no sé qué tanto más amigable es el formato digital para los libros. Sí te ayuda, indubitablemente, en la cuestión de la distribución. Claro. La cuestión de la distribución, bueno, es mucho más fácil hacer llegar un libro en digital que en físico. También tenés esta cuestión de que el libro en digital en general lo cobras más barato. Pero... no sé, en ese sentido yo no lo veo. Quizá el formato digital sí es mucho más amigable con la historieta. Por ahí, de hecho, lo que ocurre en los últimos tiempos es que hay cómics que se crean, o sea, no solo los webcomics, sino que hay cómics que directamente se crean para ser vistos en una pantalla. A diferencia de lo que te puede pasar, no sé, si lees el laser en la compu, y en realidad la página fue diseñada para que vos la abras y lo veas así, ¿viste? Y te vaya llevando de un cuadro a otro. Si estás con el mouse yendo de acá para acá, te perdés la propia narrativa visual que ocurre. Entonces, diría que lamentablemente para mí no hay tanto potencial en la literatura, tanto en PDF o EPUB, etc. Digo lamentablemente no porque odie el libro en físico, sino porque me parece que si esa revolución iba a ocurrir en algún momento, ya debería haber ocurrido. O sea, como que teníamos todos los elementos para eso. Quizá con un cambio de dispositivos en algún momento. No te sabría decir, un celular cuya pantalla cambie el tipo de iluminación, etcétera, o sea, más amigable. Sí, es verdad que la tablet un poco se corrió del mercado, no se ve tanto. En su momento fueron muy exitosas y ahora ya no tanto. Porque era como no te digo el más natural, pero era como el más parecido en tamaño. Sí, a un libro. Y los otros lo que tienen es eso, todo el ebook o ¿cómo se llama? El Kindle para mí tiene ese problema, que tenés que comprarlo solo para leer libros. Es como una inversión que decís. Que ojo, lo que tiene la gente que yo conozco que tienen e-readers, lo que hace de pronto es bajarse un paquete con 6.000 libros, se lo pasa por USB al e-reader, y ahí cuando quiere leer algo, cualquier cosa lo que se le ocurra, entra, lo busca y chau, ya está. Es una biblioteca. Es mucho más accesible, qué sé yo. Pero bueno, yo no sé, tendría que ver. Yo por ahí no estoy tan al tanto de cómo funciona el mercado editorial. En relación a la pregunta que me hacías antes, yo tampoco sé muy bien cómo se va a introducir el libro en toda esta... En ese ecosistema, exactamente, cómo se va a posicionar, qué sé yo qué. Es mi primer libro. Sí, a disfrutarlo. Es mi primer libro, lo estoy disfrutando, estoy escribiendo otro. Mira, bueno, ya tenés así... ¿Es una línea parecida? ¿Es algo otra cosa? Podría decirse que es una línea parecida. Es un poco menos simpático el que estoy escribiendo ahora.
Ponele que el anterior era Flaming Lips y este es Radiohead. Ponele. Bueno. Claro. Bueno, vamos a deprimirnos. Vamos a deprimirnos un poco más. Sí, es un poco más cachetazo. Pero bueno, no, siempre estoy contento con el proceso. Solamente por ahí, si bien de nuevo me angustia a veces mientras escribo, porque las cosas no se traban. Muchas veces me pasa que no entiendo por qué me siento mal, y por ahí lo que me falta es o entrenar, que yo hago Kung Fu, o escribir. Si estoy más de 3 días sin escribir, me empiezo a pudrir por dentro. Es como muy fisiológico. Ya lo tenés como detectado, digamos. Sí. Uy, ¿qué me estará pasando? Ah, claro, sí. Cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Qué bueno. Me gusta, ¿eh? Está bueno. Está bueno como para detectarlo también. Qué sé yo. Yo soy más del estilo como... Yo escribo, pero escribo casi como un laburo, o sea, claro. Hay que hacerlo, ¿viste? Entonces está bueno decir, no, necesito hacerlo. Está bueno, me lo guardo para mí. Sí, a ver, yo también escribo por laburo y curiosamente lo que pasa es que cuando escribís por laburo es como que escribís sí o sí, o sea, te sale. O sea, sí. Se resuelve y el texto aparece mágicamente. Sí. No importa que te hayan mandado a cubrir un recital y que hayas vuelto a las 3 de la mañana en una camioneta destartalada a la que le hiciste dedo. A las 5 de la mañana está escrito el artículo. Claro. Pero con el tema literatura por ahí como que uno siente que se juega algo mucho más importante. Más interno, ¿no? Más interno. Y entonces, no sé, siento como esa forma de ir dejando testimonio, aunque sea íntimo, claro. Regularmente, como que es importante. O al menos para mí es importante. Sí, está buenísimo. Bueno, Elías, te re agradezco. No, gracias a vos.